Las dos mujeres atacadas con ácido este martes en Málaga están graves. Una de ellas muy grave es la que fue trasladada al Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. La mujer de 26 años tiene quemaduras profundas en el 45% de su cuerpo y está en la UCI. Hoy te traigo una compilación de 3 chicas que fueron quemadas con ácido debido a problemas pasionales. Sandra y su amiga Cristina jamás se imaginaron el alcance que podía tener un hombre como José Arcadio, mejor conocido como el Melillero. Este tipejo, este monstruo, atacó a su exnovia y a su amiga con un ácido de la forma más vil y despiadada. Ambas chicas terminaron gravemente heridas. Sandra era una chica alegre de Málaga, esto es en España. Era muy dedicada a sus estudios y todas las personas que la conocen aseguran que es una buena amiga, que es muy noble de corazón y que su personalidad está caracterizada por la dulzura de su voz y sus palabras. Ella y José iniciaron entonces un noviazgo en el mes de mayo de 2020. La mujer contó que inicialmente era una relación normal, que se llevaban bastante bien. Posiblemente esto era porque Sandra pasaba la mayor parte de su tiempo en casa estudiando. Sin embargo, las cosas cambiaron de un momento a otro. Este monstruo, apodado como el Melillero, empezó a tener comportamientos peligrosos. Cuando llegó el mes de julio, Sandra recuperó su vida social, la cual había tenido un poco abandonada por sus compromisos académicos. Esto hizo que el Melillero se convirtiera en un celoso desmedido. De hecho, hubo varios episodios que hicieron que la mujer tuviera motivos para querer dar por finalizada esa relación tóxica. Y es que José empezó a tener un acoso constante sobre ella. Quería revisar su teléfono en todo momento y le hacía reclamos hasta por la ropa que ella usaba. Los que debían ser desacuerdos normales de una pareja empezaron entonces a salirse totalmente de control. José presionó muchísimo a Sandra para que ella se mudara con él y ella accedió. Lo que no sabía la mujer es que esta decisión la llevaría a vivir momentos espantosos. Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, esta chica vivió una verdadera pesadilla al lado de José. Cuenta que el tipejo se obsesionó con su teléfono móvil y que recuerda una oportunidad en la que ella estaba bañándose y él entró al baño para intentar desbloquear el aparato. También dijo que en otra oportunidad ella estaba acostada en la cama mirando su teléfono y de un momento a otro se le abalanzó encima y empezó a cortarle la respiración. El Melillero la ofendía también con toda clase de calificativos despectivos. De su cuerpo, de su cara, también la llamaba zorra e intentaba humillarla de todas las formas posibles. La mujer, Sandra, cansada de esa situación, decidió terminar la relación en el mes de diciembre del año 2020 y mudarse de la casa donde vivía con él, aunque ella contó que había tratado de irse varias veces y la situación se volvió tensa y peligrosa. Para que te des una idea, en una oportunidad, con las llaves en la mano, Sandra estaba decidida a irse y él ejerció fuerza sobre ella, para que veas más o menos cómo era la situación de tóxica, quitándole las llaves de las manos e impidiendo que saliera de casa ese día. Cuando la mujer por fin salió de aquella casa, todo el miedo seguía intacto en su cuerpo. Sentía nervios hasta de tenerlo cerca. Había vivido situaciones tan feas con él que su único deseo era no volverlo a ver. Por desgracia, esto no ocurrió así, porque a partir de entonces cambió sus rutinas de vida, me refiero a Sandra, para que este tipejo no la localizara. Incluso con la intención de proteger a su familia, se mudó a un lugar diferente. La chica también cambió su número de teléfono y contó que constantemente recibía mensajes desde cuentas falsas de Instagram. Irónicamente, se lo encontraba frecuentemente y esto le generaba, pues evidentemente, un inmenso miedo, pavor. Las palabras textuales de Sandra fueron las siguientes: me entraba pánico cada vez que lo veía. Sandra finalmente denunció a José Arcadio con las autoridades y contó todas las cosas que le estaban pasando. Explicó cómo había sido su relación y también mostró las amenazas que recibía en redes. Es por ello que se emitió una orden de alejamiento que prohibía que el Melillero se acercara a esta chica. Evidentemente, pues no le importó
nada o muy poco a José, porque un día antes del ataque recibió amenazas de este hombre, nuevamente, que estaba fuera de control. En una gasolinera de Torremolinos, Sandra y su amiga Cristina se detuvieron a comprar unas cosas y apareció este monstruo, junto a otro hombre, conduciendo una motocicleta y comenzó a amenazarla de quitarle la vida. También les gritaba completamente descontrolado, la cuestionaba diciéndole que con quién estaba hablando. Ambas chicas obviamente decidieron irse del lugar sin responder nada. En este punto la situación estaba totalmente fuera de control, era una locura y ellas estaban invadidas por el miedo. De hecho, Sandra cuenta que su expareja le dijo señalando a su acompañante: este va a ser el que acabe con tu vida. También le dijo a Sandra: acabaré con esa cara bonita que tienes, ya verás. Cristina, por otro lado, es una amiga de Sandra que le había dado alojamiento en su casa para ayudarla a mantenerse a salvo. Por desgracia, esto no se logró y ella también salió perjudicada en aquel ataque. El 12 de enero del año 2021 ocurrió el crimen en una calle de Málaga. Estas dos chicas viajaban en un vehículo blanco cuando otro vehículo con dos hombres a bordo se pasaron a su lado y lanzaron un bote con ácido que las hizo bajar desesperadas del vehículo. Estos hombres eran José Arcadio, que iba conduciendo, y lo acompañaba un hombre apodado El Poti. Era el mismo que estuvo con José el día anterior en la gasolinera. El terrible caso de violencia machista ocurrió en esta calle de la localidad malagueña de Cártama. Las dos viajaban en este vehículo cuando el exnovio de una de ellas, desde otro coche, les arrojó un bote con líquido. Las chicas bajaron del vehículo retorciéndose del dolor, imagínate, mientras el líquido en su cuerpo quemaba su piel e incluso desintegraba su ropa. Desnudas y soportando un terrible sufrimiento, fueron asistidas por una ambulancia unos minutos más tarde. Sandra le preguntaba con gritos de dolor a José que por qué le había hecho tal barbaridad. Ambas chicas fueron llevadas a un centro de salud para ser atendidas con urgencia y José escapó. Sandra sufrió daños en el 45% de su cuerpo y estuvo muchos días grave en el hospital, que por su parte su amiga Cristina tuvo daños en el 25% de su cuerpo y aunque estaba estable, las quemaduras en su piel estaban también siendo tratadas con extremo cuidado por lo complicado de la situación de salud de ambas. Y a partir de ese momento se inició la búsqueda activa para detener al melillero y a la persona que lo acompañaba en el vehículo el día que atacó a su exnovia y a la amiga que la acompañaba. De hecho, hubo un día en el que estuvieron a punto de detenerlo, pero este delincuente fue mucho más ágil en ese momento y logró escapar, no por mucho tiempo, claro. Y es que finalmente el viernes a las 8 de la noche, José Arcadio fue detenido por las autoridades después de una fuerte persecución. Sus primeras declaraciones a las cámaras fueron las siguientes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No he hecho nada. ¿Te arrepientes? ¿Cómo estás? Yo no he hecho nada, yo no fui. ¿Que no has hecho nada? ¿Te sientes que no has hecho nada? No he hecho nada, ¿no? El proceso de juicio inició y con él empezaron a conocerse los detalles de aquel horrible acontecimiento, pero empecemos por el Poti. Este monstruo, este tipejo, fue cómplice para perpetuar el ataque a las chicas. El melillero era quien manejaba el vehículo y su compañero que estaba de copiloto fue también juzgado como cómplice de este hecho. Hay otro hombre también implicado que fue la persona encargada de comprar el ácido que lanzaron a las chicas y esta persona también fue juzgada por su participación en el hecho. Se comprobó que José Arcadio le encargó a este tercer hombre, que no estaba presente el día del ataque, la compra del ácido. Así, durante el juicio, el melillero y el Poti dieron versiones diferentes de lo ocurrido. Según el melillero, él no tenía intenciones de quitarle la vida a Sandra y contó que ellos habían tenido una bonita relación. También dijo que su expareja le había sido infiel cuando estaban juntos, pero que él la había perdonado y nunca hubiese querido dañarla. Esta declaración obviamente fue desmentida por el juzgado porque José encargó la compra del ácido y sabía perfectamente lo que contenía el bote cuando lo lanzaron a las chicas. Que por otro lado el Poti declaró que él no lanzó el ácido, a pesar de que José lo amenazó y lo golpeó con una pistola para que lo hiciera y fue este último quien terminó haciéndolo. De todos modos, el Poti es considerado un autor material de este delito junto al melillero y ambos fueron sentenciados. Era evidente que los dos estaban intentando evadir su responsabilidad en el ataque y sus declaraciones, además de ser contradictorias, estaban mutuamente culpándose.
Pero no fue todo, porque en el caso se presentaron también varios testigos y hubo uno que fue clave en la investigación. Fue un testigo presencial que aseguró que el bote de ácido fue lanzado desde el puesto del piloto. Esta versión es la más lógica, puesto que el Poti, quien estaba en el lugar del copiloto, también recibió unas gotas de ácido en la cara, por lo que se comprueba que el melillero fue quien lanzó el líquido desde el vehículo. El tribunal ha impuesto una pena de 41 años entonces y 3 meses de cárcel para José Arcadio y también una orden de alejamiento de 73 años. Que por el otro lado, en la condena del Poti, las penas suman un total de 32 años y 3 meses de cárcel, a los que hay que sumar otros tantos de alejamiento respecto a las víctimas. De igual forma está el joven que compró el ácido por indicación de José, quien debería cumplir una pena de 10 años de reclusión. El tribunal también fijó unas indemnizaciones para las víctimas. En primer lugar, impuso 1.133.401 euros para Sandra, la exnovia del principal acusado, y una indemnización de 312.522 euros para Cristina, la amiga de Sandra, que también salió afectada en el ataque. Y de esta misma forma, los magistrados entonces imponen el pago de la responsabilidad civil a el malillero y al Poti como autores materiales del ataque, aunque incluyen como responsable subsidiario al joven que compró el ácido en calidad de cómplice. Pero no lo es todo, porque también está el desgaste emocional, físico y monetario que producen los largos tratamientos médicos y también los procesos judiciales. Sandra, para que te des una idea, ha sido operada 12 veces desde que ocurrió esta barbaridad y tiene más de 30 cicatrices en su cuerpo que son resultado del horror que vivió. Hay una cifra también alarmante, y es que a nivel mundial alrededor de 1.500 personas son atacadas anualmente con ácido, y de las cuales un 80% pues lamentablemente son mujeres. Pero antes de irnos, regresando un poco con Sandra, ella rompió el silencio un año después del ataque y la verdad es que ha sido muy valiente y noble de su parte. Hemos demostrado que juntas somos más fuertes. Por eso quiero que unamos nuestras fuerzas, hoy y todos los días, y seamos un gran ejército en la lucha por nuestros derechos. La historia de Sandra finalmente y su amiga es una prueba de la importancia que tiene una nueva legislación en materia de la compra de ácidos. El hecho de que estos productos sean tan accesibles los convierte en armas potenciales capaces de acabar con la vida de una persona, y en el mejor de los casos tiene el poder de ocasionar un dolor descomunal, desfigurar la piel y hasta desintegrar la estructura ósea de una persona. Las organizaciones de protección a las mujeres han advertido, de hecho, que la estadística indica que estos casos pueden continuar aumentando y que hacer un cambio en materia legal es algo 100% necesario para tener al menos un poco más de control en este tipo de delitos. Hace unos días platicamos aquí mismo con María del Carmen Sánchez, quien fue atacada por su expareja con ácido en 2014. Carmen valientemente ha denunciado la agresión, pero ella volvió a ser atacada el fin de semana. 3 hombres le agredieron a ella y a su hermano con un tubo. Uno de sus agresores dijo que eso le pasaba por andar de revoltosa. Ella y su hermano presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de Iztapaleuca, que abrió la carpeta de investigación por lesiones dolosas. Esta mujer fue atacada por su propio esposo y padre de su hija con un ácido que desfiguró su rostro. Alrededor de este hecho hubo muchas injusticias que llevaron a Carmen Sánchez a convertirse en la voz de miles de mujeres, y hoy este delito, que se conoce como violencia química, está tipificado y tiene una pena establecida en la ley mexicana. En el año 2013, Efren, quien era su esposo y padre de sus hijos, perpetuó un primer ataque contra Carmen. Con un picahielos le propinó varias heridas en su cuerpo, le enterró el arma blanca 2 veces en el estómago, una vez en el brazo y también en uno de sus dedos. Este señor también privó de la libertad a sus hijas en 2 oportunidades, y esto mantenía a Carmen en un completo terror. Ella buscó ayuda, sentía que su vida estaba en riesgo evidentemente, pero no consiguió esto. Se daba cuenta que sus hijas estaban creciendo y podían percibir toda la violencia que ella estaba viviendo. Efren amenazó a Carmen en varias oportunidades, y no eran amenazas simples, no, eran palabras fuertes.
Le decía que la iba a matar, que la iba a picar en pedazos y que su cabeza la metería en un frasco de vidrio y se la mandaría a su mamá. Carmen sentía pánico, sentía pavor cada vez que estaba cerca de Efrén. Ella habló sobre lo que le estaba pasando con las maestras de sus hijas, con las autoridades de su localidad, pero no lograba encontrar resguardo de ninguna clase. Incluso considera que muchas veces las propias autoridades la estaban exponiendo a su agresor. Por ejemplo, cuenta que en el DIF únicamente le dieron folletos para informarse y no le daban información real de cómo debía realizar una denuncia formal. Algunos funcionarios, de hecho, de este organismo le aconsejaban no denunciar a Efrén, pues decían que si ella metía preso al padre de sus hijas, en un futuro las niñas se lo iban a reprochar y también le platicaban o le comentaban que pronto se iba a reconciliar con este monstruo y que no perdiera tiempo denunciando. De hecho, en este organismo citaban a Efrén para que se sentara a conciliar con Carmen. A pesar de todo esto, Carmen puso 3 denuncias en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero este organismo también la ponía en riesgo porque llamaban a Efrén para conciliar. De hecho, así era como él se enteraba de las denuncias en su contra. Luego, el 20 de febrero del año 2014, estaba en la casa de su mamá en el municipio de Iztapaluca, en el Estado de México, cuando llegó esta persona. Empezó una discusión fuerte porque el agresor quería llevarse a las niñas a la fuerza y su madre no iba a permitirlo. Efrén usaba a sus hijas para asustar a su mamá. Le decía que él tenía derecho a llevárselas. La discusión cambiaba cada minuto de tono, o subía más bien de tono. Efrén la insultaba y la amenazaba, y a los pocos minutos le preguntaba si era posible que se dieran una nueva oportunidad. Carmen obviamente fue muy clara y respetuosa también en todo momento. Ella no quería que él la golpeara o le hiciera daño nuevamente. El pánico la hacía tratar a Efrén con pincitas, con cuidado. De hecho, ella ese día le explicó que ya no tenían posibilidades de estar juntos y que ella solo quería trabajar y sacar adelante a sus hijas. Entonces, cuando este monstruo se percató de que no iba a poder convencerla de estar juntos, sacó una botella de plástico y la roció en su cara y en su cuerpo. Carmen, en primer momento y en medio de la adrenalina, no sintió dolor. Ella le gritaba preguntándole qué le había echado. En primer momento, ella pensaba que Efrén la había rociado con gasolina y pensó que iba a prenderla. Estaba obviamente asustada, eufórica, fuera de sí, pero luego, al mirar sus manos y ver cómo su teléfono móvil se desintegraba con la misma rapidez que lo hacía su piel y hasta sus zapatos, supo lo que ocurría. Entendió que no era gasolina, que era un ácido. En ese momento supo que su cara estaba deshecha y que aquello que había en su ropa y su cuerpo era un ácido, como te digo, que la quemaría por completo. La sensibilidad volvió a ella y empezó a gritar de dolor. Era insoportable. Carmen, de hecho, recuerda lo desesperante y agobiante que se sentía tener todo ese ácido en su cuerpo. Era inmensamente doloroso y ella sentía que se desvanecía completamente. Efrén, por su parte, huyó cobardemente. Y a partir de ese momento estuvo 8 meses internada en un hospital, atravesando por los tratamientos más dolorosos que existen para poder sanar su piel y sometiéndose a muchas cirugías. Estuvo por muchos días en estado de gravedad y cuando salió del peligro le tocó atravesar mucho, pero muchísimo dolor. Este hombre, por otra parte, fue aprehendido por las autoridades 7 años después de haber cometido esta barbaridad, este hecho tan espantoso. Durante todo este tiempo, Carmen y su familia vivieron evidentemente con miedo de que este tipejo regresara. Esta mujer estuvo durante muchísimo tiempo exigiendo justicia por lo que le había pasado. Se convirtió en una activista de los derechos de las mujeres y debido al movimiento que ella estaba liderando, muchas cosas cambiaron para bien a nivel de leyes. En su lucha obtuvo muchos logros de los que evidentemente se siente orgullosa. De hecho, el 2 de marzo del año 2023, Puebla se convirtió en la primera entidad en aprobar la Ley Malena, un conjunto de reformas al Código Penal y a la Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia local. Ella fue muy influyente para esto. Con ello se reconoció en la legislación la violencia ácida, es decir, los ataques con ácido o cualquier sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable.
estos ataques serán considerados como una tentativa de feminicidio, por lo que la pena podría ir desde los 26 años hasta los 40 años de prisión. Pero regresando con el caso de Carmen, para lograr hacer justicia, ella se enfrentó a muchos desafíos. Las autoridades le negaron una medida cautelar porque supuestamente le faltaba un examen y además le hacían comentarios incómodos como ¿y ahora qué te pasó? De esta manera menospreciando su miedo y su sentir. Una vez que denunció el último ataque, le dijeron que las heridas no eran graves y que ella no estaba en riesgo de muerte. Con esto pues te das cuenta, minimizaron su dolor y el crimen por muchísimo tiempo, hasta que llegó la hora de la justicia. Efraín García, hoy una jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Penal Estatal de Chalco, lo sentenció a 46 años y 8 meses de cárcel por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Finalmente, el 11 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México sentenció a Efraín a 46 años y 8 meses de cárcel tras concluir que él la había atacado con ácido. Esta se convirtió en la primera sentencia de este tipo en México y en América Latina y se ha considerado que es una sentencia histórica. Por esta razón, a su vez la defensa de Efraín presentó una apelación para revocar la condena y de esta manera quedar absuelta de los cargos. Sin embargo, Carolina Hernández, abogada de Carmen, declaró en la audiencia anterior a los medios de comunicación que no había elementos suficientes para cambiar la sentencia que ya había impuesto. Hubo un grupo de personas también que intentó desacreditar a Carmen en su historia. La señalaban por soportar maltratos, como si ella tuviera la culpa, que evidentemente ella ha declarado en varias ocasiones al respecto sobre estos comentarios. Ha contado que muchas veces el miedo la mantuvo en esa relación y que entiende lo que pasa a las víctimas cuando no pueden salir de una relación donde están siendo maltratadas. Dijo que ella era una mujer 14 años menor y que jamás pensó que una persona podía ejercer tanto dominio mental e infundir terror en una persona como lo hizo Efraín con ella. También comenta algo que ha dejado sin palabras a muchas personas que le han venido dando seguimiento a este caso, incluso a algunas víctimas de violencia de género que se han sentido identificadas con este relato. Ella comenta que en la mañana al despertar ella no sentía ganas de levantarse de la cama e incluso dijo que al mirarse al espejo tuvo la rara sensación de sentir que ya no iba a poder verse más. Era como si aquel día ella iba a morir. También comenta que quizás las personas no creen en la intuición, pero que su presentimiento no fue infundado y que se sintió legalmente desprotegida siempre. Así lo que vino después fue mucho más difícil todavía porque Carmen se ha tenido que someter a más de 65 cirugías desde el momento que fue atacada para intentar reconstruir su rostro que quedó completamente desfigurado. Sus fotos del antes y el después de su cara le han dado la vuelta al mundo y su historia se ha conocido en cientos de países. Además, muchas personas se impactan al conocer esta historia y ella ha sido muy abierta y explícita con la información. También ha asistido a programas televisivos, podcasts y programas de radio, contando su historia y exponiendo toda clase de argumentos que ayuden a disminuir la violencia de género. Otra de las cosas que ha sugerido en reiteradas ocasiones es que el ataque con ácido es un delito que debería ser juzgado con mayor severidad por la naturaleza del acto y la planificación que conlleva perpetrar un hecho como este. Y es que si lo analizamos, una persona que ataca a otra con un ácido ha debido comprarlo, pensar en lo que va a hacer, imaginar el momento, presentarse en un sitio y finalmente accionar. O sea, es todo un proceso. De hecho, en ocasiones hemos escuchado sobre delitos de violencia y muchos de ellos fueron realizados bajo un momento de rabia y de adrenalina, donde el autor actúa bajo una reacción sin medir las consecuencias de la misma. Quizás si es alejado de la víctima, en algunas horas ya no cometería un acto similar. De hecho, hay un dato todavía más aterrador y es que en varios casos conocidos de este tipo de violencia que involucra un ácido, los agresores primero hicieron una amenaza o varias, luego de forma muy planeada perpetraron el crimen y observan lo que han hecho con una espeluznante sonrisa, como si, digamos, se sientan orgullosos de este terrible acto. De hecho, ni siquiera es común que este tipo de agresores tengan alguna palabra de arrepentimiento. Entonces, esta es una de las cosas que Carmen considera importante tomar en cuenta y muchas personas, incluso psicólogos, han estado de acuerdo con ella.
estos agresores como Efren han tenido un pensamiento de maldad sostenido que perdura en sus mentes durante días hasta que logran cometer su acto delictivo que intenta acabar con la vida de otra persona, hacerla sufrir, verla revolcarse de dolor, desfigurar su cara y todo esto con intención 100% consciente. Ya por último, Carmen indica que su mayor anhelo es que ninguna mujer le toque pasar por lo que ella vivió y que todas las mujeres puedan tener una vida libre de violencia. En México, por cierto, no existe un registro oficial de las personas que han sido víctimas de un ataque con ácido. Sin embargo, la fundación que formó Carmen Sánchez, la cual inició sus labores en el año 2021, indica que desde su registro suman 28 víctimas en las últimas 2 décadas. También comentó que Ciudad de México, Puebla y el Estado de México son las entidades con más casos ocurridos. En el 85% de los casos, el autor intelectual fue un hombre y el 90% de los ataques es dirigido al rostro. También a la lucha de Carmen Sánchez se suma el caso de María Elena Ríos, una saxofonista que es sobreviviente de un ataque con ácido, quien también busca reclasificar esta violencia de género de lesiones a intento de feminicidio e impulsar un marco legal que facilite el acceso a justicia y la reparación de daños en el país. Esta era Lucía Tamayo antes de ser atacada con ácido por su expareja sentimental y su cuñada. Se dice que existe una delgada línea entre el odio y el amor y para Lucía no existe duda de ello. Y es que fue una chica que en cuestión de minutos pasó de ser amada a ser atacada con maldad por quien le juraba amor eterno y que hoy ya no vive para contarlo. Por venganza, su novio le desfiguró su hermoso rostro. Derly Lucía Tamayo, una joven de 24 años de edad, se convirtió en una víctima más de la venganza y el amor desmedido. Esta hermosa joven fue quemada con ácido en su rostro hasta desfigurarlo por completo. Este hecho ocurrió en la ciudad de Bogotá, específicamente el 13 de noviembre del año 2020, en una calle de la localidad llamada Antonio Nariño, cuando apenas tenía 20 años. En medio de un caos que ya conmocionaba al país, como lo fue la implacable enfermedad que vivimos hace algunos años, se unió la trágica historia de Lucía, que al día de hoy sigue siendo una pesadilla para su vida. Y es que, a pesar de lo sucedido, esta chica demostró que el miedo no la gobierna y hasta el último momento enfrentó con valentía a sus atacantes y el hecho de que prácticamente su exnovio fuera uno de ellos. Pero vamos desde el inicio. La trágica historia de amor de Lucía comienza cuando apenas tenía 15 años de edad y se enamora de Camilo Andrés Moreno Flores, quien tenía 23 años en aquel entonces. Él era un militar y cuando estaba en servicio enfermó de leishmaniosis. Esto es un tipo de enfermedad transmitida por un mosquito, por lo que fue devuelto a su casa en Bogotá para su recuperación. Fue entonces, durante su estadía en Bogotá, que Lucía y él cruzaron sus caminos. Fue una atracción, digamos, a primera vista. Empiezan a encontrarse con más frecuencia, puesto que vivían bastante cerca, hasta que un día Camilo decidió hablarle para conocerla. Luego de varias salidas, finalmente deciden tener una relación amorosa. Lucía cuenta que al principio esta relación fue algo complicada debido a la diferencia de edad, pues la familia de ambos no estaba obviamente de acuerdo con esta relación. Sin embargo, el amor de ambos los motivó a continuar y superar todo obstáculo. Así se mantuvieron juntos un tiempo. Con el pasar del año de relación, Lucía ya había notado que su novio no era lo que buscaba para su vida. Este chico era celoso, tóxico, la maltrataba verbalmente, la obligaba a tener intimidad y hasta pretendía tenerla bajo su dominio todo el tiempo. Lucía ha contado que el último año escolar estaba decidida a cambiar la situación que estaba viviendo. Ella estaba segura que no quería llevar una vida rodeada de conflictos como los que tenía con su novio en ese momento. Luego, en 2018, ya Lucía tenía 18 años y ella había conocido a muchas personas más, había hecho nuevos amigos y se sentía con ganas de salir, socializar y seguir conociendo nuevas personas. Quería viajar y también empezar a trabajar por sus sueños, pero la personalidad de Camilo se lo impedía. Él era un chico muy inseguro y que estaba constantemente acosando a Lucía. De hecho, en varias oportunidades, Camilo se salió de control y le hizo cosas para herirla y hacerla sentir mal. Esta era una de las primeras alertas que tuvo Lucía.
Ya clara de estas actitudes, de estas ideas y de lo que quería en su vida, decidió entonces terminar su relación con este tipejo. Pero este trastornado en varias oportunidades amenazó a Lucía con quitarse la vida si ella no volvía con él. Hasta había intentado apuñalarse con un arma punzocortante. Lucía, por su parte, con la intención de ayudarlo y evitar un suceso de esta magnitud, cayó en un ciclo tóxico donde terminaba y volvía con Camilo. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando el hombre llamó a Lucía y la amenazó que fuera a verlo a un parque si no se quitaría la vida con veneno de ratas. Ya cansada y hasta asustada, rápidamente Lucía asistió con las autoridades policiales para impedir que Camilo se quitara la vida, aunque yo diría que estaba más llamando la atención, pero bueno. En ese momento los médicos decidieron internar a Camilo en una clínica de reposo, pues él ya padecía de trastornos psiquiátricos producto de sus años de servicio militar. De hecho, Lucía se entera que estos episodios de quererse quitar la vida los había también tenido en sus relaciones pasadas. Sin embargo, desde entonces ambos pierden contacto y Lucía continúa sus estudios y su vida, lejos de esta relación tóxica. Pero al cabo de un año, la mujer ya había concluido sus estudios básicos e incluso se encontraba trabajando para costear la universidad, cuando de pronto un día, un mal día por cierto, sus amigos que la acompañaban la alertaron de que su exnovio se encontraba cerca. Al verlo, Lucía notó ira y enojo en su expresión. Ella junto a una amiga deciden huir rápidamente del sitio con la intención de alejarse, pero Camilo las persigue, hasta que Lucía y su amiga, ya desesperadas, se tiran de un puente y se lastiman. De hecho, Lucía se lastimó un tobillo que le impidió caminar. Al percatarse de ello, Camilo, insistente, cargó en sus brazos a Lucía para llevársela con él, pero la gente a su alrededor empezó a gritar y pudieron evitar que Camilo lograra su cometido. Enseguida, la chica acudió a las autoridades para poner una denuncia y exigir una orden de alejamiento, pero la orden nunca procedió, pues las autoridades jamás citaron a Camilo. O sea, como suele suceder, el gobierno no hace su trabajo. Sin embargo, tras el suceso, de igual forma Lucía es apoyada por su madre, quien al enterarse de lo que había ocurrido enfrentó a este chico para exigirle se alejara de su hija para siempre. Así, por un largo tiempo, Camilo estuvo alejado de Lucía y aunque ya no estaba 100% tranquila, al menos no estaba en constante trato con él. A veces, de hecho, olvidaba las cosas por las que había pasado. Sin embargo, transcurrido un año de no verlo, la mamá de la chica se enteró de que este hombre había tenido un accidente y se encontraba solo, sin el apoyo de sus padres, por lo que el cariño que le tenía y la nobleza de su corazón la llevaron a brindarle ayuda. Peor error que pudo haber hecho. Para sorpresa de Lucía, la ayuda implicaba hospedar en su misma casa a Camilo. Es así que nuevamente este chico llega a la vida de la mujer. Como ella pensaba que los hechos anteriores habían quedado en el pasado, que obviamente esto era mentira porque la gente nunca cambia, Lucía acepta mantener una amistad con Camilo. Todo transcurre al principio amablemente e incluso ambos ya tenían una nueva pareja sentimental. Al poco tiempo, ella termina su relación y queda nuevamente sola y con los encuentros tan seguidos en su casa, empieza de nuevo la insistencia de Camilo por retomar la relación. Debido a ello, creció una incomodidad de parte de Lucía al punto que no quería vivir bajo el mismo techo y se esforzaba por mantenerse el mayor tiempo fuera del hogar, por lo que optaba por trabajar todos los días con tal de no verle la cara. A la par empezaron los conflictos en el hogar y en la familia. Lucía, descontenta, enfrentó en varias oportunidades a su mamá y le demandaba que si no se iba él, se iría ella. Ya cansada la chica, Lucía había decidido irse de su hogar, pero ocurre algo inesperado en ese momento. Camilo encuentra una nueva pareja y hasta la presenta ante la familia. Ahí hubo una calma entre ellos y pues ya no molestaba a la mujer. Sin embargo, pues ya sabes, la paz de Lucía desapareció cuando este terminó nuevamente con su pareja. Lucía es acosada otra vez por Camilo e intenta comprar el cariño de ella con regalos, los cuales una y otra vez rechazó. Ya para este punto, la joven sabía que lo hacía con la intención de reconquistarla. Los rechazos de Lucía, por otra parte, le provocaban mucha frustración y molestia en Camilo.
Lucía era muy dedicada al cuidado de su rostro, pues desde muy chica sentía deseo de ser modelo e incluso soñó con ser actriz. Un día sucede algo que la impactó y provocó gran alerta en ella. Definitivamente este tipejo estaba rebasando nuevamente los límites de su comportamiento y obsesión. Y es que un día, cuando procedió a desmaquillarse, se percató que su desmaquillante olía como a orina. Resulta que este había sido orinado con el propósito de causarle daño. De hecho, provocó infección en sus ojos y tuvo que acudir a tratamiento. Luego de ello, su nuevo desmaquillante le provocó quemaduras leves en sus párpados. Resulta, pues, que tenía peróxido. De inmediato, la jovencita sospechó de Camilo, pues sabía que él utilizaba mucho este químico y aparte, ¿quién más podía ser sospechoso más que él? El hombre sabía muy bien cómo poner vulnerable a Lucía y sería una opción de poderla dominar y tenerla nuevamente. Al contarle a su mamá de sus sospechas, esta no le creyó y ella no tenía cómo demostrarlo, pues él, ante su mamá, tenía otro comportamiento, se mostraba muy angelical. Las situaciones incómodas, aparte para Lucía, no terminaban, y es que cada día le parecía vivir dentro de una horrible pesadilla, hasta que de pronto un día le llegó un mensaje lleno de insultos e incluso amenazaron con quitarle la vida. Tras indagar, pudo darse cuenta que el autor del mensaje era precisamente Camilo. Tras enfrentarlo indirectamente y mostrarle los mensajes que había recibido tanto a él como a su mamá, Camilo, con actitud de inocente, le aconsejó que se cuidara mucho. También le dijo algo que a la chica le quedó grabado para siempre en la memoria. Camilo le expresó lo siguiente: usted se cuida mucho la cara, a nadie le cuesta comprar ácido y echárselo en la cara. Red flag, obviamente, no había de otra. Lucía obviamente quedó impactada y de inmediato supo que había cierta maldad e intención en sus palabras y que algo malo estaba planeando. Ya su intención era hacerle daño. Esto asustó mucho a Lucía, por lo que se dirigió a la policía a poner la denuncia nuevamente contra él. Estando en la policía, la chica recibió un nuevo mensaje amenazador y en ese momento tenía enfrente a Camilo y esto la hizo dudar si realmente era él o no. Que por cierto, los mensajes amenazantes eran diarios y cada vez más subidos de tono, más agresivos, y detallaban mucho la vida de Lucía. Esto causó terror en ella y, temerosa, hasta pidió permiso en el trabajo con la intención de protegerse, causando gran trauma en ella al punto de no querer salir. Sin embargo, su valentía y esfuerzo le hicieron continuar su vida con cierta normalidad, digamos, hasta que llegó el trágico día. Y es que este monstruo ofrece llevarla hasta su trabajo con la justificación de que era más seguro, producto de las amenazas que había recibido. Convencida por su mamá, Lucía acepta ir con él. Temerosa y encomendada al de ahí arriba, a Dios, se despide calurosamente de su madre y hermana. Una despedida poco habitual, pues ella ya sentía, digamos que ya tenía un presentimiento. Que de hecho aquí quiero hacer un paréntesis, y es que Lucía, con la valentía que la caracteriza, se atrevió a escribir ese momento de horror y salió a contar la historia a los medios de comunicación. Uno de los primeros medios al cual acudió es Noticia 1, y aquí declaró que gracias a unos videos de seguridad del sitio se logró observar cómo sus atacantes esperaban su llegada desde muy tempranas horas. Pero bueno, ese día, tras llegar al sitio, específicamente en la diagonal 39A con calle 45 Sur, cerca de la estación Transmilenio, su exnovio se baja de la moto donde se desplazaban para supuestamente llevar una encomienda. Al cabo de unos segundos, una mujer vestida totalmente de negro cruza la calle y se acerca rápidamente con un frasco en la mano, la jala del brazo y en eso le rocía el ácido directamente a la cara. Mi expareja empieza con mucha insistencia en llevarme a mi trabajo. Yo lo noto muy raro, muy nervioso. Me deja encima de la moto. Veo por el retrovisor izquierdo que se acerca una persona. Me toma el brazo y me arroja el ácido. En ese momento, pues yo sentí morir. Lucía, como pudo, se retira el casco y en medio del dolor busca ayuda en las personas. Ella dice que tragó ácido y esto no le permite gritar y hablar. Camilo, por su parte, llega rápidamente y le echa encima agua salina, con la supuesta intención de auxiliarla. Sin embargo, pues provoca quemarla más. Desafortunadamente yo ingerí el ácido, ya no podía respirar. El primer contacto del ácido fue que me destrozó la parte interna de la nariz y me afectó muchísimo la parte de los ojos. Los ojos empiezan como a sangrar, es como sentir que te están
bullando con una aguja, duró 3 días sin ver. Ya nuevamente cuando logro recuperar mi visión no diferencio los colores. En ese instante, Lucía sabía con certeza que su exnovio estaba detrás de eso y lo había planeado todo, por lo que empezó a gritarle fue usted, delante de toda la gente. Una vez entonces que Camilo le echó la solución salina, ella cuenta, en ese momento sí sentí que me moría, porque dejé de ver, yo no podía respirar y sentía los latidos de mi corazón muy lentos. Lucía, acto seguido, es auxiliada por su cuñado policía y fue llevada a un hospital donde la atendieron. Sin embargo, el hospital no contaba con los medios para hacerlo, por lo que fue trasladada a un segundo centro médico. Pese a los inconvenientes, la chica agradece a los médicos todos los esfuerzos por salvar su vida y que hoy puede contar la historia gracias a ellos, aunque al ver su rostro desfigurado, sintió que la vida había perdido sentido para ella. Y es que fue un momento de horror que logró superar con el tiempo gracias al apoyo y al amor de su familia. Pero con respecto a los atacadores, Lucía contó que después de 3 días del suceso, su exnovio, en medio del pánico y culpa, se sintió tan acorralado que decidió quitarse la vida y mediante una carta confesó cobardemente ser el autor intelectual de aquel macabro hecho y que había contratado a unas personas para que lo hicieran. Las 2 mujeres que fueron identificadas por los investigadores de la SIJIN como las agresoras son Paola, que lleva la chaqueta roja, e Ingrid, quien viste un buzo negro y un pantalón de sudadera. Las 2 mujeres fueron captadas por una cámara en el costado sur de la estación de Transmilenio, General Santander, en el sur de Bogotá. La misma cámara capta en el otro costado, pasando la avenida, el momento en que llega la motocicleta con la víctima y su novio. El hombre se baja y, según los investigadores, se retira unos metros para hablar por celular. Según la investigación de la policía, es el momento en que una de las mujeres aprovecha para pasar la calle, al parecer con un frasco en la mano, con el que sería, según los peritos, el ácido. Las atacantes cómplices resultaron ser nada más y nada menos que la hermana de Camilo y su novia. Es precisamente la cuñada de Camilo quien le rocía el ácido a Lucía, mientras que su novia la esperaba en el puente. La fiscalía confirmó que fueron enviadas a la prisión de mujeres para recibir el merecido castigo. En la actualidad, Lucía condena que no existe respaldo oportuno de las autoridades frente a este tipo de casos, evidentemente porque cuando ella pidió ayuda no le hicieron caso. Aparte, sin contar que tampoco existe control para la venta de este tipo de sustancias. Y es que Colombia se ubica en el 3er lugar a nivel mundial de más ataques a mujeres con ácido, una cifra que es realmente de terror alarmante. Y aunque suena increíble, la pesadilla no termina para esta mujer, para Lucía. Y es que hace poco salió a los medios a denunciar públicamente que sigue recibiendo amenazas de muerte, donde le aseguran que esta vez sí va a perder la vida y que los titulares dirán muere mujer por ataque con ácido. Sin duda, todo lo ocurrido ha dejado secuelas imborrables en la vida de ella. A través de sus cuentas de redes también, la chica muestra cómo ha sido el proceso de su recuperación tanto mental como física y cómo está su rostro tras someterse a varias cirugías y tratamientos para volver a su vida normal. En la actualidad es muy activa en redes sociales, ha estado compartiendo mensajes que inspiran a las mujeres a cuidarse, a alejarse de posibles locos, agresores y también motiva a las mismas personas a salir adelante a pesar de las dificultades que la vida pueda tener. Y es que ver las fotos del antes y el después de la imagen de Lucía es triste, pero ella ha mostrado mucha fortaleza y valentía ante su nueva imagen y confiesa que ha sido un trabajo duro de aceptación, oración y agradecimiento, pero como te das cuenta ha salido adelante dentro de lo que cabe. También ha asistido a programas de televisión, a entrevistas en medios digitales y ha contado su historia detalladamente. Ella siente que puede inspirar a muchas mujeres a salir adelante a pesar de los momentos duros que la vida nos obliga a enfrentar. Acuérdate que en este canal de Pepe Misterio se suben videos lunes, miércoles, viernes y domingo, y si quieres seguir viendo más contenido está el canal de Muchos Más Misterios, allá se sube martes, jueves y sábado.